Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor García Samano y voy a presentar la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas y las características que de ella derivan y cómo en sí funciona todo este organismo. Bueno, la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene por sede en el Palacio de la Paz de La Haya, en los Países Bajos, y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especiales de la ONU. Sus 15 magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de la Seguridad, cumplen con mandatos de 9 años. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés. De los 6 órganos principales de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de la Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, es el único que no se sitúa en Nueva York, en los Estados Unidos. Además de la Corte Internacional de Justicia, hay una gran variedad de cortes internacionales, tribunales internacionales, tribunales ad hoc y tribunales asistidos por la ONU, ya que tienen distintos grados de relación con la organización, tales como son los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda, el Tribunal Especial para la Sierra Leona, las salas extraordinarias y los tribunales de Camboya, el Tribunal Especial para Líbano y el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, que fue establecido por el Consejo de la Seguridad el 22 de noviembre del 2010 para llevar a cabo una serie de funciones. Y después del Tribunal Internacional de Ruanda y del Tribunal Penal Internacional para el de Yugoslavia, tenemos que después de la conclusión de sus respectivos mandatos, su estatuto en sí forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas para la creación de la Corte, y este supuso en sí el punto culminante de la evolución que han experimentado los métodos para en sí el arreglo pacífico de en sí todas las controversias internacionales que en ese momento han surgido. Los orígenes de los procesos, que en sí tienen más de 2000 años de antigüedad, y algunos de esos métodos desde aquel entonces, de esa lista se tendría que en sí añadir los buenos oficios que conllevan la participación de terceros, como lo pueden ser varios principios, que es, no lo sé, la mediación, como por ejemplo sitúa a las partes enfrentadas en una posición desde la cual ellas mismas pueden resolver la controversia gracias a la intervención de algún tercero. O el arbitraje, o es otro principio en donde se va aún más lejos, ya que la controversia somete en sí a una decisión o al fallo de un tercero imparcial. Y para que se pueda conseguir un arreglo vinculante, lo mismo sucede con un arreglo judicial, en donde el método que así utiliza la Corte, más que nada, salvo el sentido que una Corte esté sometida a normas más estrictas o que algún tribunal arbitral sobre todo las cuestiones de un procedimiento, la mediación y el arbitraje, en sí son las que han precedido al arreglo judicial de la historia. Y la primera, que ya se conocía en la antigua India y en el mundo islámico, son las que del segundo aparecen numerosos ejemplos en la Grecia clásica, en China, en las tribus árabes, en el derecho consuetudinario marítimo, en sí de la época medieval de Europa y en la práctica pontificia. Y en sí también nos habla de la Secretaría. Y en la Secretaría nos dice que es el órgano administrativo permanente, en sí que la Corte solo se hace responsable ante ella, ya que le encabeza el secretario y a quien asiste un secretario adjunto. Y en sí, dado que la Corte es tanto en sí como un organismo internacional de las tareas de la Secretaría, no consiste en solo como un servicio como para ayudar a la administración de justicia, porque ahí es donde los litigantes en sí son los estados soberanos, ya que también en una de las secretarías de ahí mismo son de una convención internacional, una comisión, y las actividades que se realizan son en sí tanto judiciales o diplomáticas o mero administrativas. Y el fondo fiduciario para el secretario general es para asistir a los estados más que nada en el arreglo de las controversias por el conducto de la Corte Internacional de Justicia.
Mm, Y el secretario general estableció en el fondo fiduciario, si no más recuerdo, del 89, con un arreglo al reglamento financiero y a la reglamentación financiera de las Naciones Unidas, y tras las consultas celebradas con el presidente de la Corte, hubo una conformidad con el mandato del fondo. Creo que se proporcionó asistencia financiera a ciertos estados y hubo un sufragio para los gastos ahí para que se incurrieran en una relación con algunas controversias sometidas en la misma Corte, y mediante un acuerdo especial o alguna ejecución hubo un fallo de la Corte derivado de ese dicho acuerdo que se trató, porque fue meramente un acuerdo especial. Y su importancia en el derecho internacional con la Corte, hablando de la Corte, tenemos que en sí el derecho internacional pues nos define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos, y tanto a los individuos dentro de las fronteras estatales, sí, los meros individuos, sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, porque entre los que ellos figuran son derechos humanos y el desarme o el delito internacional, los refugiados, migraciones y problemas de alguna nacionalidad, es el trato a los prisioneros que se les da prácticamente, y el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. Y pues más que nada también se regularon los bienes comunes mundiales como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, si no me recuerdo el espacio ultraterrestre, y las comunicaciones mundiales con el comercio internacional. Fueron de los puntos estratégicos y más importantes de aquellos entonces, y junto a la Corte Interamericana. Y a mí en sí un tema de atención se me hizo mucho énfasis fue un programa de asistencia para el derecho internacional que la misma Corte establece, porque en dicho programa la asistencia para la enseñanza y el estudio y difusión de reconocimientos para el propio derecho internacional se concebió para atribuir un mejor conocimiento del derecho internacional como medio para fortalecer la paz y la seguridad internacional. Y pues en sí se promovieron relaciones, cooperaron entre estados, y las piedras angulares para el trabajo de las Naciones Unidas para promover el derecho internacional fue prácticamente pues ahora sí el punto estratégico para que esto se llegar a cabo mediante las Naciones Unidas. Y en sí pues es de los puntos prácticamente más importantes para nuestra materia, y yo considero que a pesar de todos los problemas que han surgido y todos los requisitos que se tiene como organismo, es muy importante porque de ahí se toman decisiones súper importantes que tenemos que conocer para conocer nuestros derechos y cómo los estados influyen para que haya una mejor equidad y justicia entre los estados. Y esto fue mi presentación de mi materia en Derecho Internacional Público. Espero les haya agradado. Gracias.